El Sol de Carúpano presenta Glorias Deportivas con Carlos Cardona. Bienvenidos a su programa Glorias Deportivas por el periódico digital El Sol de Carúpano. Hoy tenemos a nuestro invitado, el profesor Pedro José Boada Ramírez, exfutbolista, dirigente de ese deporte tan buscado en el mundo y jugado. Y hoy pues estaremos conversando con él, con todo el amor, con todo el cariño de ese deporte, de esa pasión que es el fútbol. Buenos días, Carlos. Buenos días para todas las personas, amigos y amigos que nos escuchan. Darle las gracias a don Jesús Brito, a usted, Carlos, y a todos los que laboran con ustedes a través de esa página digital y de manera muy llena en mi corazón, al Dios Padre Todopoderoso por permitirnos cada día, darnos la fortaleza, darnos una oportunidad de seguir viviendo para hacer las cosas bien en este mundo tan complicado. El inicio, la pasión del fútbol de Pedro José en esos tiempos de niñez. Vivíamos en la península de Araya, propiamente en la capital, que es Araya, y resulta ser que como era Catirito, había un cura en el pueblo y fue un día al colegio Cruz María Salmerón Acosta a seleccionar a dos jóvenes para ser monaguillo, y yo tuve la suerte de ser elegido. Pero a todas estas se trabajaba las colonias españolas, italianas y portuguesas en construcciones de dique, en lo que uno llama los muros de contenciones para proteger y construir muelles ahí en el propio Araya. Y estos señores jugaban muy bien al fútbol. Entonces, el padre Pedro Montes, español, jugaba muy bien al fútbol. Y ahí van mis inicios. Tan es así que de mi sector, llamado La Otra Banda, era el único jugador que jugó en la selección de Araya, porque era más difícil jugar en la selección de Araya que en la selección del Estado Sucre. O sea, Cumaná siempre ha sido pues ese muro de contención para muchos atletas al inicio de su carrera, y por supuesto Araya siendo por lo menos una especie de esa potencialidad en lo que es la sal en Venezuela. Pero el fútbol y no pescador. Ahora, representante al Estado Sucre y al municipio, por supuesto, Salmerón Acosta, en varias categorías. Sí, mi primera salida fue a un campeonato nacional realizado en el estado Carabobo, en un pueblo o en una ciudad llamada Morón. Ahí tuve la oportunidad de conocer a ese trío musical, los Terrícolas, porque ellos estaban amenizando y quedamos campeones. Y desde ahí me quedó ese gusto de ser campeón. Siempre, cuando estoy en una competencia, como atleta, como dirigente, siempre digo, la meta es lo máximo, y lo máximo es ser campeón. Ese andar en lo que fue el deporte menor, en el fútbol, ese fútbol apasionado que indiscutiblemente jugó Pedro Boada, ¿cómo es la llegada a lo que es el fútbol de primera, segunda categoría en Venezuela? Estábamos jugando en una eliminatoria, ya estaba cumplido los 18 años. Un señor muy famoso en el fútbol en Venezuela, un profesor, Alberto Valdivieso, era muy amigo de un árbitro llamado Castro Lozada, y Castro Lozada era amigo de un señor que trabajaba en el Instituto Nacional del Deporte, le decían el famoso Pepe García.
Y ese día fueron y se trasladaron hasta Maturín, estado Monaga. Se jugaba en una instalación casi parecida al José Francisco Bermúdez o al Delfín Marval de Cumaná, porque no habían todavía las construcciones de polideportivos en Venezuela. Y tuve la suerte de ser el jugador emblemático en esa partida. Y desde ahí me llamaron para formar parte de ese gran equipo en Venezuela como es el Deportivo Italia. Italia, pero también formaste parte de la selección Venezuela. Sí, eso es correcto. Un día estábamos en el 175 aniversario del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Se va a realizar un juego entre la selección de Venezuela y la selección del Estado Sucre, que se preparaban para los Juegos Nacionales del año 75. El gran profesor Felilalito Velázquez, que Dios lo tenga en su santa gloria, un buen conocedor del fútbol, hizo una sugerencia al técnico de la selección, como yo era sucrense, que jugara ese encuentro con la selección del Estado. Y jugué. Aún recuerdo como un guardia de apellido Rangel saltó desde la tribuna por la barda y fue a abrazarme, a cargarme, porque hice una jugada, lo que se llama el penalti, pues yo tuve la suerte de jugar portero con la selección del Estado, con la selección de Araya, en la selección nacional, pero también jugaba muy bien adelante. Eso dicen ellos, pero hice esa jugada y la selección del Estado Sucre empató con la de Venezuela y no lo creían que una selección del Oriente, que no era Bolívar ni Anzoátegui, haya empatado con la selección de Venezuela. Equipo con que tú participaste, jugaste, pues, diste todo tu desarrollo a nivel ya de primera categoría. El equipo más glorioso que yo haya visto, el equipo de mi pueblo, de la península de Araya. Ese era un equipo que viajamos por todo el territorio nacional y pocas veces perdíamos. Siempre salíamos campeones. Es más, tenemos 7 títulos de campeones estadales en Cumaná. ¿Nombres de algunos compañeros tuyos de ese equipo? José Leoncio Lunar, Luis Alberto Villarruel, Agustín Fernández y el gran Hernán Rosa. 5 jugadores que tenían nivel para jugar aquí en Venezuela y fuera de Venezuela. Hace días estuve hablando con un jugador que fue campeón goleador en el fútbol profesional de Venezuela, Carlos Cachorro Pío Betancourt de Cumaná. Y él estaban en una reunión en la federación y estaban nombrando jugadores. Y él le dijo a ese jugador de la capital y a uno del estado Mérida: te falta mucho para conocer del fútbol venezolano. No nombraste al que iba a ser el mejor jugador, como le decía Miguel Gamardo, el profesor Pedro Boada, que reside en Carúpano, pero es arayero, y a José Lunar y a Hernán Rosa. Delante de ellos, yo que fui campeón goleador, le reconozco los méritos a esos 3 jugadores. Ese andar como atleta, como ese embajador de lo que es tu pueblo Araya, también del estado de Sucre y Venezuela, esa sensación, ese gran afecto por lo que es la parte dirigencial, ¿cómo toma a Pedro Boada ser director técnico, ser dirigente, estando dentro de lo que es la Asociación de Fútbol del Estado Sucre? Ve, Carlos, el fútbol antes no pagaba. Entonces tú estabas en un equipo y eran 4 meses, importados, criollo, masajista, utilero, y los dueños de los abastos que te daban el crédito para llevar el sustento a ese hogar. Yo era soltero y entonces tuvimos la suerte de que muchos equipos me buscaban. Es más, yo tuve 2 amigos brasileños muy buenos. Yo fui ahorita un rey allá en las favelas brasileñas, así mismo. Malo no es. Sí, porque José Bonetti, que estuvo trabajando con la selección de México en el año 70, me quería llevar. Y también mis compañeros como Neliño, que jugó en el año 78, y Alcir, 2 brasileños excelentes que jugaron fútbol en Venezuela. Pedrito, todo está listo. También tuve oportunidad de irme a la Alianza de Lima,
al Colo-Colo de Chile, pero esto sí fue con el técnico, dirigió a la selección de Chile en el Mundial del 74, Pedro Morales. Pero aquí viene lo otro. Yo soy graduado del primer entrenador nacional de todo el Oriente en fútbol, es Pedro Boada, pero también soy formado en la escuela, en las escuelas de entrenadores, mención fútbol, en el estado Bolívar. Se graduaron 2 sucrenses, uno de Cumaná, que por cierto se llama Pedro, y este humilde y viejo llamado Pedro Boada. Pero no lo has de creer, Carlos. Yo llegué aquí muy bien, llegué muy bien aquí, pero cuando llegaba al hotel, te lo digo, eran llorando todas las noches, porque iba el José Francisco Bermúdez y veía un equipo de béisbol increíble. Y no es ese campo apasionado que tiene el futbolista cuando ve el césped, por ejemplo, y dice, aquí es donde yo voy a patear como debe ser el balón. Allí, por supuesto, intervienen todas estas cosas. Pedro, el tiempo es corto, pero nosotros con las palabras llegamos a fronteras y más fronteras. Esa forma de Pedro Boada estar metido en lo que es la dirección de los equipos. En este momento tiene una escuela de talento, de muchachos que están desarrollándose con el fin de llegar a lo que es el fútbol profesional. ¿Cómo está ese trabajo que viene realizando en Carúpano? Primero, te doy las gracias a ti y vuelvo a nombrar a Jesús Brito por tener esa gentileza, esa amabilidad de hacerme la invitación. Y no puedo quedarme con esta porque ayer hablaba con un amigo llamado Rafa Santana, que fue el primer venezolano en jugar en la selección y anotar un gol en el extranjero. Y él me hablaba que por qué yo seguía en esta taguara, aquí en Carúpano, por qué no iba a un centro comercial que es de la capital para allá. Y yo le dije, aquí en esta taguara nació el primer equipo profesional del estado Sucre, el Roraima Carúpano Fútbol Club. Y en esta taguara, el primer equipo alemán que jugó fútbol en Venezuela no jugó en los centros comerciales, sino que se vino para esta taguara. El Bochum BLF de Causcherlaten jugó aquí en Carúpano. Ahora, dirigiendo el fútbol profesional, el Roraima tuvo la oportunidad de irse a primera división, pero las cuestiones económicas no nos permitieron. Y entonces en ese lugar subió un equipo llamado Pepe Ganga, a quien siempre en las contiendas nosotros le ganábamos, pero Pepe Ganga hizo historia en Venezuela. ¿Sabe por qué? En su primer año se quedó dentro del octogonal y en el segundo año llegó a la Copa Libertadores de América. Ahora, es fácil y es bello que aquí están funcionando 15 escuelas de fútbol. 15 escuelas de fútbol. Yo, Pedro Boada, y no me gusta utilizar el yo, veo con beneplácito, con amor, con respeto a todos esos señores que no son graduados como entrenadores de fútbol, que no hacen curso, pero andan con 60 niños, 80 jóvenes, 30 adolescentes, con 2 pedazos de balones. ¿Y las instalaciones deportivas cómo están para esas 15 organizaciones del fútbol menor, esa semilla que viene creciendo, para darle pues ese privilegio a Carúpano? No quisiera ir y ser egoísta y ser una persona falta de respeto, pero ninguna instalación donde se juegue béisbol, se practique el fútbol, se practique el atletismo no está en condiciones para nada. Lamentablemente y afortunadamente tenemos un grupo de gente valiosísima que están en los diferentes campos deportivos haciendo milagros, porque eso es lo que hacen, milagros. Yo con mis 71 años todavía no sé lo que es cobrarle a un atleta. Y la escuela de fútbol Pedro Boada, que la dirige mi hijo Pedro, un señor graduado, un señor que es cristiano evangélico y aparte de eso, pudo haber sido uno de los mejores jugadores de este país, porque voy a mencionar nuevamente a Rafa Santana. Y Rafa Santana, dirigiendo al Aragua Fútbol Club, me dijo a tu hijo Pedro que se traslade a Maracay y que llegue al Hotel Diana, que en ese entonces era el mejor hotel del estado de Aragua. Ahora, ¿qué sucede? La primera escuela de fútbol gratuita que nace en Venezuela, nació en Carúpano. Ahora, tú, Carlos, y Jesús, tengo que mencionarlo a los dos porque no puedo ser egoísta. Ahora,
hacíamos un torneo con 800 muchachos, le dábamos franela, chores y media. Y aparte de la inauguración, no cobrábamos inscripción, no cobrábamos arbitraje y estaban todos. Pero ahorita para jugar fútbol aquí en Carúpano, tú tienes que ser de la Champions League, porque los árbitros te cobran, la mesa técnica te cobra y los padres... Y nos están haciendo bastante señas de la sala técnica, porque quisiera preguntarte, tu equipo predilecto en el fútbol nacional. El Roraima Carúpano Fútbol Club y el Gran Brasil de Exxon Arante dos Nacimientos, porque tuve la suerte en el año 70, porque el que lo quiera desmentir, la televisión pasó partidos en vivo y directo y pudieron disfrutar del Pelé Blanco que representaba a la selección de Italia, llamado Gigi Riva, nacido allá en Cagliari, en esa famosa tierra italiana, y el gran Exxon Arante dos Nacimientos, nacido en la ciudad de Tres Caracoes, en el estado de Minas Gerais. Ese mensaje para esa juventud, ese semillero que viene creciendo, y también para los padres y representantes con respecto a lo que significa el desarrollo de un atleta. Ve, Carlos, me tocas un punto importante. Ya yo estoy más allá que de acá, pero un mensaje para todos los padres. El amor más grande de un ser humano es para el Dios creador, pero para los hijos el amor más grande es para esa madre que te tiene 9 meses en el vientre, y para ese padre que se levanta a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana y se va a los diferentes puestos de trabajo. Y no se compran una camisa, no se compran unos zapatos porque tienen que dársela al hijo para ir al colegio, para ir al liceo, ir a la universidad. Y eso es lo que le parte a uno el alma, que la juventud ahorita se cree que por esa vía descarriada, no, los éxitos no se logran por ahí. Los éxitos se logran cuando usted es obediente, va a la escuela, va al liceo, llega a la universidad y sabe que tiene unos padres en su casa, una familia que te aman, que te esperan con los brazos abiertos y decir, gracias hijo mío, no te pude dar más sino todo esto. Esto bueno, es lo grande. Pedro José Boada Ramírez, muchas gracias por haber estado en el programa Glorias Deportivas a través de El Sol de Carúpano. Gracias a ti, Carlos, y gracias a Jesús Brito, dos excelentes y buenas personas. No soy adulador, no soy hipócrita, tampoco soy comerciante, pero sí quisiera que los comerciantes le tendieran la mano a todos los deportistas de este municipio y del estado. Feliz día para todos y que Dios me los bendiga. El Sol de Carúpano estuvo dirigido a través de la cámara por Jesús Brito. Carlos Vidal Gardona, quien presentó, y dándole las gracias pues al Hotel Eurocaribe Internacional por habernos permitido estar con ustedes. Aquí en el Hotel Eurocaribe tiene usted su descanso. Por eso será hasta la próxima.